Señor Dios, gracias te damos por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos un domingo, Señor, que a veces asumimos que siempre va a ser así, Señor, pero ayer nos dimos cuenta de que tal vez, Señor, puede haber impedimentos y obstáculos y no aprovechamos el tiempo como debería ser, no aprovechamos estos momentos como deberían ser porque nos acostumbramos de que siempre vamos a poder, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos para que podamos ver la hermosura de Cristo en tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, por mí personalmente, para que me des sabiduría, claridad y entendimiento al momento de exponer la palabra, pero también te pido por tu congregación, Señor, todas estas personas que tú has traído el día de hoy, porque sé que has sido tú el que los has traído, para que tú les hables a cada uno de ellos, a sus corazones, y puedas tú, Señor, ser glorificado en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que traigas convicción a nuestros corazones de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy retomamos nuestra serie del libro de Marcos. Hemos estado estudiándolo durante todo este tiempo de manera consecutiva y el mes pasado estuvimos estudiando diferentes aspectos de nuestra eclesiología, lo que nosotros entendemos como iglesia. Pero ya hoy comenzamos con un gran bloque, ¿verdad? Pero este gran bloque espero que no los intimide porque puede ser muy fácil entenderlo cuando entendemos la referencia, ¿verdad? Por eso el título de mi sermón es ¿Entiende la referencia? Y para que podamos entender a dónde voy, yo quisiera empezar contándote algo que tal vez no sepan. Pero hay un gran número de películas y de novelas que son famosas porque hacen referencias a otras historias más antiguas. Es decir, cuando tú ves estas películas y tú ves estas novelas, tú dices, oye, esta película, esta novela fue bien buena. Pero cuando tú entiendes que está haciendo referencia o que está basada en otra historia o en otra verdad atrás, tú logras entender más su significado y captas mejor la intención de lo que quiere el autor decir con esa película o con esa novela. Entonces, cuando tú conoces la historia que está detrás de esa historia, entonces esa historia que estás viendo tiene más vida y más significado. Tal vez para algunos lo que les estoy diciendo suena como enredado, pero voy a dar dos ejemplos. Y traje dos ejemplos que sea apto para todos los que están aquí. ¿Han visto la historia o la película del Rey León alguna vez? ¿El Rey León sí? Muy bien, los niños dijeron sí, ¿verdad? Bueno, esta película fue lanzada en 1994. Lo que pocas personas saben es que ella está basada en una obra literaria de hace mucho tiempo atrás, de los 1600, por un escritor llamado William Shakespeare. ¿Han escuchado acerca de William Shakespeare, me imagino? Él escribió una tragedia teatral llamado Hamlet. ¿Conocen la historia de Hamlet? No han visto esta imagen de esta persona con la carabela diciendo ser o no ser, ahí la cuestión. Ese es Hamlet. Si no se lo han visto, por favor, adquiera cultura general y vaya y busque de qué se trata la historia de Hamlet. Pero bueno, la historia del Rey León es una referencia a la historia de Hamlet. La trama es idéntica. Hay un príncipe joven, en el Rey León se llama Simba, en la historia de Hamlet se llama Hamlet, y él huye de su hogar tras el asesinato de su padre. En el caso de Hamlet es el rey, en el caso del Rey León es Mufasa, ¿verdad? El asesino del padre es un ambicioso tío del príncipe. En el Rey León se llama Scar, en la historia de Hamlet se llama Claudio. Y este tío usurpa el trono del rey. Y más adelante, el fantasma del padre se le aparece al protagonista para recordarle su destino y exigirle que recupere el reino. Esas dos cosas pasan en la historia de Hamlet y también en la historia del Rey León. Si se vieron la historia del Rey León, saben de lo que estoy hablando, pero eso es lo que pasa, literal.
Entonces, la historia del Rey León está haciendo una referencia a Hamlet, la historia de William Shakespeare. Bueno, tal vez algunos de ustedes quedaron, ok, dame más. Bueno, aquí tengo otro más. ¿Alguien aquí ha conocido la historia que cuenta el origen de Superman? Superman, todos conocen a Superman. Espero, ¿verdad? Bueno, la historia de Superman o la forma como se cuenta el origen de Superman hace mucha referencia a la historia de Moisés en la Biblia. La estructura del origen de Superman es una copia casi exacta del relato de el Éxodo en la Biblia. Entonces, por ejemplo, hay un escape. El planeta de Krypton está a punto de destruirse y para salvar a su hijo recién nacido llamado Kal-El, los padres colocan a Kal-El en una nave espacial y lo lanzan al espacio. En la Biblia hay un faraón que ordena matar a todos los bebés hebreos y la madre de Moisés lo coloca en una cesta de mimbre y lo arroja en el río Nilo para salvarlo. El mismo cuento. También vemos que se repite la adopción. La nave de Kal-El, que es Superman, aterriza en Kansas y es rescatado por una pareja de granjeros llamados los Ken, y quienes lo adoptan y lo crían como un humano común. Moisés es rescatado del río por la hija de Faraón, quien lo adopta y lo cría como un príncipe egipcio. ¿Están viendo la referencia o no? También el tema del Salvador se repite. Al crecer, tanto Superman como Moisés descubren su verdadero origen. Moisés descubre que él es un israelita y Kal-El entiende que él no es de los Ken, sino que él es un kryptoniano, ¿verdad? Y ambos asumen la misión de ser los libertadores y protectores de los oprimidos. Si no saben de lo que estoy hablando, hay una serie llamada Smallville, se la pueden ver, está en Netflix, donde pueden ver toda la historia de Superman. Pero así es como funcionan muchas historias, muchos libros, muchas películas. Son referencias a otras historias. Y cuando tú entiendes esa historia, tú comprendes más el significado de lo que está ocurriendo con lo que está pasando ante tus ojos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza del día de hoy? Bueno, en el pasaje de hoy vamos a ver una serie de historias que si bien son increíbles, podemos entenderlas mejor, con mayor profundidad, cuando entendemos a qué hacen referencias esas historias. Cosas que en ese momento incluso los discípulos no lograban entender. Y hoy este texto que está delante de nuestros ojos está para que podamos tener un conocimiento más profundo de quién es Jesús y de lo que Él significa para nuestras vidas, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas el día de hoy, si tú tan solo entiendes las referencias que Él hace de sí mismo. Así que les animo que si no tienen nada que se los impida, nos pongamos de pie y leamos el texto del día de hoy, por reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 30 al 56. Un pasaje largo, pero es la palabra bendita de nuestro Dios para nosotros hoy. Dice así la palabra del Señor, versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca y vio la gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denle ustedes de comer.
¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaban que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y recorrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iban, fuera aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. La palabra del Señor, hermanos. Podemos sentarnos. El mensaje que hoy les traigo el día de hoy, el argumento de esta predicación es el siguiente. Necesitamos entender las referencias que Cristo hace de sí mismo para ser discípulos fieles. Sé que es largo, así que lo voy a decir de nuevo. Necesitamos entender las referencias que hace Cristo de sí mismo para ser discípulos fieles. Eso es lo que hoy voy a estar diciendo. Referencias. Porque hay muchas referencias. Y para esto, entonces, para que podamos ver este mensaje a partir del texto que acabamos de leer, necesitamos 3 cosas. Primero, entender la historia. Segundo, entender las referencias. Y tercero, entender nuestra propia historia. Esos son los 3 puntos que el sermón del día de hoy nos trae. Así que lo primero que todo es, debemos entender la historia. Necesitamos entender la historia. Aparentemente se ven como 3 eventos aislados, pero en toda esta historia hay una unidad. Así que vamos a ir recordando un poco de lo que estaba pasando. Marcos nos relata que los apóstoles habían regresado de su viaje misionero y le contaron a Jesús todo lo que había pasado. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que nosotros hablamos hace un mes. Ellos habían sanado enfermos, habían expulsado demonios, habían predicado el evangelio. Y entonces cuando ellos vinieron y le contaron todas estas cosas a Jesús, Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Este es un recordatorio para toda la iglesia de que los siervos del Señor, los pastores, también necesitan un descanso. ¿Ok? A veces se cree que los pastores y los servidores no deberían cansarse, ¿verdad? Siempre ahí 24/7. Pero Jesús reconoce que el trabajo es mucho y que para servir bien a veces se necesita uno apartarse para estar un tiempo con el Señor y luego descansar un rato y luego retomar. Entonces lo digo a la membresía que a veces me escriben a las 10 de la noche, 11 de la noche, los días de descanso. Se los recuerdo, es necesario el descanso.
De hecho, el trabajo para ellos era tan demandante, como lo es todavía hoy día, que ni siquiera Jesús y los apóstoles tenían tiempo para comer. O sea, el trabajo del reino es bastante siempre. Hay mucha demanda. A veces no hay ni tiempo para uno. Y por eso entonces el Señor le dice a los discípulos, vamos, separémonos, vamos a tomar un descanso. Así que salieron en una barca, fueron a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Y cuando Jesús sale de la barca, resulta que la gente que la cual él estaba tratando de evitar en ese momento ya había llegado a donde él estaba. Pero el Señor es tan compasivo y misericordioso que en vez de enojarse, Jesús siente compasión por ellos. Él los ve a ellos y dice, y tuvo compasión por ellos porque eran como ovejas que no tienen un pastor. Y bueno, y ¿sabes cómo Jesús manifestó esa compasión por ese pueblo, por todas esas personas? ¿Cómo Jesús manifestó ese cuidado de pastor? Comenzó a enseñarles. Jesús manifiesta su compasión enseñándole a ellos muchas cosas. Y esto es bueno que lo sepamos el día de hoy, hermanos. Porque la compasión y el amor del Señor Jesús se manifiesta no siempre resolviendo nuestros problemas, no siempre sanando nuestras enfermedades, no siempre dándonos un mejor ingreso, sino enseñándonos muchas cosas a través de su palabra. Su compasión se manifiesta en que Él nos revela su voluntad. Que tú estés aquí es que Jesús tiene compasión por ti, para que tú recibas su palabra. Y esta gente estuvo ahí escuchando al Señor tanto tiempo que se hizo tarde y entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron al Señor, Señor, este es un lugar alejado, ya se está haciendo tarde, despide a la gente para que puedan ir a granjas, aldeas cercanas y puedan comprar algo de comer. Esta versión que acabamos de leer de la Nueva Traducción Viviente dice que ellos estaban en un lugar alejado, pero si usted tiene una Reina Valera, traduce literalmente lo que dice en griego allí. Y en otras versiones también dice lo mismo. Dice, ellos estaban en un lugar desierto. Los discípulos le dicen, el lugar es desierto. Por eso los discípulos le dicen, despáchalos, porque por aquí no hay nada, o sea, no hay ningún de uno ni un nada, o sea, envíalos para que vayan allá a las granjas cercanas y compren algo de qué comer. Pero Jesús, como siempre, los sorprende y dice, denle ustedes de comer. Y ellos dicen, lógicamente, tendríamos que trabajar toda nuestra vida durante meses para ganar suficiente dinero a fin de comprar comida para toda esta gente. Pues yo creo que lo que Jesús está haciendo aquí es probándolos a ellos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ellos no logran entenderlo en ese momento. Y yo estoy seguro que si Jesús te hiciera esa pregunta en ese momento, también diría, Señor, pero yo apenas desayuné hoy bollito, un huevito, y ahora tú me estás diciendo de que alimentas a esta gente. Había más de 5,000 personas allí. Y Jesús le dice entonces a ellos, ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Y ellos regresaron diciéndole, tenemos 5 panes y 2 pescados. Ahora, yo quiero que entiendas que ellos no vinieron con 2 pescados crudos. Señor, traemos estos 2 pescados. Sino que había una forma de ellos preservar pescado con sal. Y estos pescados eran secados, o sea, se secaban. Y eso se podían usar para comer en el camino. Cuando los viajeros viajaban por largos caminos, ellos comían ese tipo de pescados, ya estaban preservados, listos para morder y comérselos. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba, y esta gente se sentó en grupos de 50 y de 100 personas. Estoy diciendo todo esto porque primero tenemos que entender la historia, ¿verdad? Y ahorita ustedes van a entender. Y aquí entonces es donde se da el milagro de la multiplicación. Un milagro famoso. Ya usted y yo lo hemos visto en muchas películas, escenas, libros, TikToks, etcétera, etcétera. Jesús multiplicando los panes y los peces a tal punto que sobró. Sobraron 12 canastas de esta comida que el Señor les preparó a ellos.
Inmediatamente después, lo que dice Marcos allí, se nos dice que Jesús le dice a los discípulos, vayan a Bethsaida y vayan ustedes en una barca, mientras que él se quedaba despidiendo a la gente y orando a solas en un monte. Y dice que esa misma noche los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en la tierra, acá solo, y él los ve a ellos tratando de remar en medio del lago con fuerza, porque el viento les era contrario. La brisa, las olas, era un impedimento. Y Jesús, a las 3 de la madrugada, comienza a caminar sobre las aguas. Yo me imagino esa escena. Yo siempre que voy al mar, yo me imagino esa escena en plena madrugada. Ahí tú remando y de repente ves al Señor caminando sobre el mar a las 3 de la madrugada. ¿Qué pasaría contigo en ese momento? Bueno, a estos discípulos, cuando ven que Jesús intenta pasarlos de largo, ellos lo ven y gritan de terror. Ellos no celebran, wow, Jesús está caminando sobre el agua. Ellos dicen, es un fantasma, ¿verdad? Se aterran al ver al Señor allí caminando. Yo me lo imagino así, resplandeciendo en medio de toda la oscuridad. ¡Qué terror! Pero Jesús les habló 3 frases que quiero que te lleves el día de hoy. Tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y entonces Jesús subió a la barca y de repente la brisa, el viento fuerte, cesó. Y aquí es donde entonces vemos que es imposible entender lo que está pasando aquí con lo que pasó ahorita. Hay una conexión. No puedes entender esto con lo que pasó ahorita. Marcos dice que ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes y los peces que pasaron atrás. Y dice Marcos una palabra que puede ser fuerte. Dice, porque tenían el corazón, ¿cómo dice ahí? Demasiado endurecido para comprenderlo. O sea, ellos habían visto aquello, ellos habían visto eso que pasó allá con los panes, con los peces. Ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho todo este tiempo, pero no comprendían lo que pasaba. Ellos estaban asombrados, pero no era un asombro profundo, era superficial. No comprendían lo que estaba pasando ante sus ojos. Tenían el corazón muy endurecido. Y después, Marcos nos cuenta otra historia. Nos dice que entonces, después de eso, Jesús camina en unas aldeas y baja de la barca y la gente de todo ese pueblo comienza a llevar enfermos en sus camillas y por donde Jesús pasaba, los enfermos tocaban el borde de su manto, los flecos de su manto y todos los que tocaban a Jesús eran ¿qué cosa? Sanados. Y así termina la historia de Marcos. El asunto, como lo leemos, pareciera que quedara en suspenso de lo que va a pasar más adelante. Y si tú lo lees así como lo acabamos de leer, tú no entiendes bien lo que pasó. Hasta que comienzas a buscar las referencias y comienzas a ver lo intencional que estaba haciendo Jesús para con sus discípulos, pero ellos fallaron en verlo todo este tiempo. Así que para ver esto con mayor claridad, necesitamos ahora entender las referencias. Es mi segundo punto. Aparentemente la historia de los panes y de los peces de Jesús, teniendo compasión por las multitudes, es un reflejo de que Jesús es un buen pastor. Y estoy de acuerdo, pero no lo es todo. De hecho, quiero que comiences a recordar. ¿Dónde tú has visto esto en el Antiguo Testamento, Andrés? Porque la multiplicación de los panes y de los peces hace referencia a muchos eventos importantes del Antiguo Testamento, pero hay uno en particular. ¿Dónde has leído una historia en la Biblia donde hay una multitud de personas en el desierto siendo alimentados por Dios? En el Éxodo, muy bien. Recuerda que Dios también tenía así un pueblo en el desierto y Él les provee pan,
pan que viene del cielo. ¿Cómo se llama ese pan? Maná, ¿verdad? A Israel. De hecho, es tan claro que cuando tú lees Juan capítulo 6, lo pueden leer en sus casas, Jesús comienza a decir que Él es el pan que ha descendido del cielo después de haber multiplicado los panes y los peces para el pueblo. De hecho, Marco también destaca que esto es lo que está apuntando esta provisión de Jesús en el desierto cuando dice que todo esto ocurrió, como les decía ahorita, en un lugar desierto. Estaban más de 5,000 personas. Y el milagro entonces de la alimentación de Jesús hacia todas estas personas es una referencia a lo que Dios hizo en el Éxodo, pero también está anticipando lo que Dios va a hacer a través de Jesús. Hermanos, quiero que entiendan desde ya que lo que Jesús está mostrándole a ellos es que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y Él los está llevando a ellos a un nuevo éxodo. El evento de Jesús caminando sobre el mar nos va a dar más detalles acerca de esto. Porque aquí lo que comenzamos a ver es más referencias a Dios libertando a su pueblo del éxodo. Por ejemplo, en la Biblia, solo a Dios, en el Antiguo Testamento, se dice que Él es capaz de caminar sobre el mar. Y lo dice un versículo que habla precisamente de Dios sacando a su pueblo del éxodo. Miren, vayamos juntos porque quiero que vean todo esto conmigo. Así que abran sus Biblias. En el Salmo 77, versículo 16 al 19. Salmo 77, versículo 16 al 19. ¿Me dicen amén si lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 77, versículo 16. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Las flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Y ahí viene el versículo. Y te abriste camino a través del mar. Y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. ¿Está viendo cómo lo dice el salmista? Dios caminó sobre el mar, según lo que dice también el salmista que ocurrió en el Éxodo. Otra versión, pueden leer la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera. Si me pueden ayudar allí con alguna versión, si la pueden proyectar. Hoy nuestro equipo está bien ready. Salmo 77, 19 de la Biblia de las Américas dice así: en el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Es decir, caminar sobre el mar es algo que solamente la Biblia dice que hace Yahweh, Yahvé, Jehová, como le quieran decir ustedes. Así que lo que está pasando aquí, Jesús caminando sobre el mar, es una referencia a Dios obrando en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. De hecho, hay otra cosa que debemos notar. En el versículo 48 hay una frase que dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y su intención era pasarlos de largo. Ok, aparentemente es una frase tonta. Pareciera que Jesús quería sencillamente adelantarse a ellos, pero no lo es. No es para nada algo minúsculo. Esta frase, pasar de largo, pasar delante, es una frase en el Antiguo Testamento que se utiliza cuando va a haber una teofanía o cuando ocurre una teofanía. ¿Saben lo que es una teofanía? ¿No? Bueno, yo les explico. La teofanía es una aparición o una manifestación de Dios mismo. Es decir, lo que sucedió en la zarza ardiente de Moisés no es que Dios sea un fuego, sino que es
una aparición, una manifestación de la presencia de Dios allí. Ante la petición de Moisés, ¿se acuerdan en el Éxodo de que el pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor? Había levantado un becerro de oro. Y Moisés le dice, por favor, no nos abandones. Muéstranos tu gloria, muéstrame tu gloria. Dios le dice a Moisés esas mismas palabras que acabé de decirte. Vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 20 al 23. Éxodo 33, 20 al 23. Éxodo 33, 20 al 23. Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Y el Señor le dice, no. Sin embargo, dice el versículo 20, no podrás ver directamente mi rostro. O sea, el Señor le dice, te voy a mostrar mi gloria, pero no vas a poder ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca, y cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. ¿Están viendo las referencias? Si tienen otras versiones lo van a ver con más claridad, pero la gloria de Dios pasó por delante de Moisés. Y Jesús intentaba pasar delante de los discípulos para que ellos pudieran entender quién es el que estaba pasando allí. Pero los discípulos, por desgracia, no entendieron lo que estaba haciendo Cristo. De hecho, ellos vieron a Jesús pasar delante de ellos, así tan glorioso, caminando sobre el agua, y ellos pensaron lo que ya les dije ahorita, que era un espíritu malo, que era la mala hora, ¿verdad? Apareciéndose ahí en medio del mar, era un fantasma. Y Jesús, que es compasivo y misericordioso, aún quiere que les quede claro, aunque ellos no entienden, y les dice las siguientes tres palabras, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Ahora, si tú lees así tal cual, tú no estás captando lo que Jesús está diciendo, pero ellos sí lo entendieron. Porque en ese tiempo Jesús les estaba hablando en el lenguaje claro, como aparece en la Biblia en griego. Cuando Jesús dice, yo estoy aquí, en griego, Jesús está diciendo ego eimi, que significa yo soy. Si usted tiene una Biblia, una traducción viviente como la mía, ahí aparece un asterisco y dice abajo lo siguiente, dice, eso se traduce así, yo estoy aquí, o puede decir, el yo soy está aquí. O también dice, yo soy, no tengan miedo, yo soy. ¿Dónde más tú has escuchado este nombre? El yo soy. En el Éxodo, Dios hablándole a Moisés, vamos allá, porque sé que no todos conocen este pasaje. Vamos a Éxodo 3, versículo 13 al 14. Éxodo 3, del 13 al 14. Pero Moisés, dice aquí, volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Cuál es el nombre de ese Dios que los quiere libertar de la esclavitud de Egipto? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile hasta el pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces Jesús está gritándoles a ellos, yo soy el Dios que sacó a los hebreos de Egipto. Yo soy el Dios que camina sobre el mar. Yo soy Dios mismo. Yo soy el que va contigo. Y los discípulos estaban abrumados, estaban asombrados, viendo a un hombre caminando sobre el mar. Recuerden la pregunta que ellos hicieron. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos todavía no comprendían. Y Jesús le está diciendo a todo pulmón, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy
tu Dios, el que te rescata de la esclavitud para llevarte a la nueva tierra prometida. Los discípulos no entendían la referencia, no comprendían que Jesús era el mismo Dios que había libertado a los hebreos y que ahora los conducía a un nuevo éxodo, a una nueva tierra prometida, ya no llamada Canaán, sino el nuevo cielo y la nueva tierra. Una tierra no donde fluye la leche y la miel, sino donde ya no hay más muerte, pecado, enemigo, maldición, ni nada de lo que vemos en medio de este mundo. Sus corazones estaban endurecidos. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Lo logran ver? ¿Están de acuerdo conmigo? Sin embargo, Marcos continúa y nos muestra que aún hay esperanza. Porque a pesar de que hay corazones endurecidos aquí en esta parte, nos cuenta que en el relato de Genesaret dice que los enfermos tocaban el borde del manto del Señor y eran sanados. ¿A qué está haciendo referencia aquí Marcos? ¿Qué ha pasado así antes? ¿Quién recuerda algo? ¿Había qué? No. Bueno, sí, la serpiente del desierto puede ser, pero también hay otra parte. En el mismo Evangelio de Marcos hay alguien que se acerca. La mujer de flujo de sangre, muy bien. La mujer de flujo de sangre de 12 años que fue sana no por tocar el borde del manto del Señor, sino porque tenía fe. Fe. Y se acercó a Jesús. Y esto obviamente hace referencia a que Jesús es Dios mismo y que aquellos que se acercan a Él con fe son los que son sanados de su condición. Hermanos, todo esto para que puedan entender que los discípulos tenían un conocimiento muy superficial de Jesús. A pesar de que habían visto ya los milagros y las obras, las palabras de Jesús, todo esto, no comprendían nada con claridad de quién era el que estaba allí. No comprendían su gloria, aunque Jesús la desplegaba en toda su plenitud ante sus ojos. Y esto obviamente nos habla a nosotros. Por eso el tercer punto es, ahora tú y yo tenemos que entender nuestra historia. Jesús se nos ha revelado claramente en las Escrituras. Y Jesús, si tú eres creyente, Él se está manifestando todos los días y se está revelando más y más a nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, como no entendemos las referencias que Jesús hace de sí mismo, como no entendemos quién es Él y su obra, a veces nos asombramos de lo que nos pasa. A veces nos asustamos de lo que nos pasa. A veces nos sentimos perdidos, nos sentimos confundidos, tomamos malas decisiones y pecamos porque nuestro corazón todavía no ha comprendido quién es el que está con nosotros. ¿Estás entendiendo las referencias que Jesús hace a tu vida todos los días a través de su palabra? Él dice que Él es el yo soy que libertó a los israelitas de la esclavitud de Faraón. Pero nosotros muchas veces queremos seguir esclavizados en el pecado. Él dice que Él es el Dios proveedor, aquel que proveyó alimento de forma sobrenatural a los israelitas en el desierto y a estos judíos en el desierto. Pero tú y yo, cuando vemos la situación de nuestro país, nos llenamos de ansiedad y creemos que Él no nos puede proveer ni no va a cumplir sus promesas y de que Él es incapaz de obrar en medio de nuestra escasez. Jesús dice que Él es el Dios que va delante de nosotros como lo hizo con Moisés, pero nos da temor avanzar cuando no estamos seguros de lo que nos aguarda en el futuro. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Él es el Dios que nos está llevando a un nuevo éxodo. Él nos está sacando de esta tierra caída, hermanos. Este mundo está corrompido. El pecado está en todas partes. Y eso no lo va a cambiar un presidente, ni dos, ni tres, ni cuatro. El mundo,
por causa del pecado, está corrompido y siempre va a haber frustración, maldad, muerte. Y Él nos está llevando a una tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Y Él está haciendo eso, pero nos molestamos, nos indignamos, lloramos y nos lamentamos cuando Jesús nos quita cosas que nos distraen. Cuando Jesús nos quita cosas que nos distraen de las cosas eternas que Él tiene para nosotros. Cuando nos encontramos que en este mundo nunca vamos a ser felices, entonces nos molestamos con Jesús, nos molestamos con Dios. Señor, no tengo lo que yo quiero. ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me das ese trabajo? ¿Por qué no me das esa esposa? ¿Por qué no me das lo que yo te he pedido? Y Jesús está llevándote a un éxodo, a un nuevo cielo, una nueva tierra, pero tú no logras entender porque tu corazón está endurecido. Nos molestamos cuando nos enfrentamos ante la realidad de que la gente nos hiere, que la gente peca contra nosotros. ¿Por qué me pasa esto si yo soy cristiano? Precisamente por eso. Por eso Jesús te está llevando a una nueva tierra prometida. Nos sorprendemos cuando llegan aflicciones en medio de este mundo caído, pero Jesús nos ha dicho de que en este mundo va a haber aflicción todo el tiempo, pero de que hay una morada que nos está preparando en la casa del Padre y de que va a haber un nuevo lugar que Él va a crear donde ya no va a haber esta aflicción que tanto nos aflige. Jesús se está revelando claramente a nuestros ojos todos los días, hermanos. Pero creo que todos aquí fallamos en entender lo que eso significa para nosotros. Así que, iglesia, le hablo a todos los que dicen ser creyentes, a todos los que vienen a la iglesia fielmente, a todos los que dicen soy miembro de esta iglesia. Iglesia, deja de tener un conocimiento superficial de Jesús. Conócelo a Él con profundidad. Dedícate a entender qué significan sus palabras, qué significan sus caminos. Y eso va a pasar siempre y cuando tú pases tiempo de calidad con Dios y en su palabra. Eso no sucede instantáneamente. Para yo decir todo lo que te estoy diciendo, ya son 18 años caminando con el Señor. Para yo estar convencido de esto, he tenido que pasar tiempo arrodillado en la presencia del Señor, entendiendo estas cosas. Y así vas a crecer en ser un discípulo fiel. Es que fíjate, podemos tener al mismísimo creador y sustentador del universo al alcance de una oración en nuestra casa, pero como no lo entendemos, vivimos en amargura, en envidias, en tristeza, en frustración y no encontramos satisfacción. Si Dios se ha dado a nosotros, ¿qué más te puede saciar aparte de Dios? O sea, ¿qué otra cosa puede ser mejor que el creador del universo estando a tu lado? Pero como tú no lo entiendes y no comprendes lo que eso significa para ti, vives frustrado todo el tiempo. Así que, iglesia, examina tu corazón. Mira dónde estás. ¿Estás entendiendo lo que Jesús está haciendo en tu vida el día de hoy? Estás pasando por un momento en el que dices, mira, yo estoy confundido, yo no sé ni qué es lo que me está pasando, qué es lo que Dios está haciendo, no tengo idea. Bueno, este es el momento en el cual tú necesitas mirar a Jesús. Este es el momento en donde tú necesitas conocer más a Jesús. Y entonces vas a entender qué significa todo el caos que está alrededor tuyo. Mira a Jesús y vas a entender tu historia. Mira cómo Él se está revelando a tu vida y luego vas a entender qué está pasando en tu casa. Así que quiero hacerte unas preguntas seriamente para que las consideres. Esta pregunta, quiero que te la hagas todo el día y en la semana. ¿Qué es lo que Jesús quiere revelarme de Él en esta situación que yo estoy viviendo hoy?
porque creo que todos estamos viviendo situaciones. ¿Qué es lo que Jesús quiere revelarme de sí mismo en esto que estoy viviendo? Tal vez Jesús se está revelando a tu vida como el único proveedor, pero no has podido verlo porque estás pensando en cómo hacer dinero como sea. Incluso de manera ilegal y pecaminosa. Tú estás afanado por conseguir dinero y no estás viendo cómo Jesús se está revelando a tu vida como yo quiero ser tu proveedor. Tal vez Jesús se está revelando como tu santificador, el que te quiere hacer santo, pero tú no lo has comprendido y no te alejas de las malas compañías que te quieren apartar del Señor. Tal vez Jesús te ha llevado en una situación donde no sabes qué hacer para que tú entiendas que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es por donde tú tienes que andar. Tal vez está pasando por una situación en donde tú dices, no sé qué hacer. Y Jesús quiere revelarse a tu vida como el admirable consejero. Aquel que puede darte el consejo que tu corazón necesita en este momento. Así como los discípulos, tal vez tú y yo estamos viviendo tantas cosas que Jesús está haciendo en nuestra vida y como tenemos nuestro corazón endurecido, nos estamos perdiendo de todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Así que, iglesia, acércate a Él con fe el día de hoy. Muchos enfermos eran sanados porque se acercaban creyendo en Él. Y nuestros corazones endurecidos hoy pueden ser sanados si nos acercamos a Él con fe. Y aquellos que hoy nos visitan por primera vez o que saben que no son cristianos, yo quiero decirte que este Jesús es el Dios libertador, el Salvador de su pueblo. Él es de quien las historias cuentan que trajo 10 plagas sobre Egipto. Y Él ha dicho, si quieren lo pueden leer en el libro Apocalipsis, que va a traer más plagas. Y no solamente sobre Egipto, sino sobre todo el mundo en los últimos tiempos. Él es ese Dios temible que va a juzgar este mundo como juzgó a Egipto. Y Él está llamando a su pueblo. Y Él está llevando a su pueblo a un nuevo éxodo. Y tú, que no lo conoces, hoy estás siendo llamado por Él. Hoy estás siendo invitado a que pongas tu mirada en Él, que confíes en Él. Y Él te llevará a esta nueva tierra prometida. Este nuevo cielo, esta nueva tierra, donde ya no habrá maldad, dolor, un enemigo, muerte ni sufrimiento. Y lo único que tú tienes que hacer el día de hoy es creer en Él, acercarte a Él con fe, como lo hacían estas personas cuando tocaban el borde de su manto. Así que, iglesia, para concluir, hay una historia detrás de esta historia. Jesús está revelando su gloria como lo hizo en el Antiguo Testamento. Y quiero que te lleves hoy que hay una historia detrás de tu historia. Lo que sea que estés viviendo el día de hoy, Jesús se está revelando a tu vida. ¿Estás entendiendo las referencias? Si queremos ser discípulos fieles de Cristo, necesitamos entender lo que Él nos está hablando hoy, de quién es Él. Amén. Oremos. Señor Dios, gracias te damos. Sé que hoy la palabra es difícil, Señor, para nosotros asimilarlas, incluso para los discípulos lo fue. Pero hay algo de lo cual podemos estar todos seguros, Señor. Y es que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Tú, oh Jesús, eres uno con el Padre, eres uno con el Espíritu. Tú eres nuestro Dios trino. Tú nunca has estado apartado o separado de la Santa Trinidad, Señor. Tú eres el mismo, tú eres el yo soy, tú eres Yahvé. Tú eres aquel que libertó al pueblo de Egipto. Tú eres aquel que nos está libertando de la esclavitud de este mundo y nos estás llevando a una nueva tierra prometida. Tú nos llevas a un nuevo éxodo. Tú eres, Señor, nuestro libertador. También tú eres el Cordero que fue
inmolado por nuestros pecados, para que la ira de Dios no tocara nuestras casas, nuestras vidas. Tú eres, Señor Jesús, todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba, y tú eres todo lo que hoy necesitamos el día de hoy. Ayúdanos a quitar nuestra mirada de las cosas de este mundo y ponerlas en ti, Señor, para que podamos entender el significado de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a ser discípulos fieles. Ayúdanos a conocer quién eres tú cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia,